Bueno, buenas tardes. Estamos esperando que se vayan uniendo la gente. Bueno, ahí va entrando la gente. Hola Susana. Estamos esperando a que también se conecte Belén. Apareciendo. Acá apareció Belén. Vamos a aceptar. A ver si aparece Belén. Ya te mandé la invitación, Belén. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. Se va uniendo la gente. Se va uniendo la gente. Qué bueno, hola a todos. Va. Bueno, mientras tanto, Belén, les voy contando que, bueno, soy Evangelina Roncaglia, psicóloga del equipo de Conexión Sí, me integro con otras psicólogas, con psicopedagogas, con nutricionistas, con ginecólogas, bueno, es un equipo bastante amplio, y bueno, hoy me toca tener la conversación con una colega amiga, bueno, les voy contando, ella es Belén Godoy, es psicóloga, tiene formación en psicología perinatal y ejerce en 2 clínicas de neonatología de la ciudad de Junín. Así que bueno, bienvenida Belén. Bueno, gracias. Gracias a Conexión Sí, a todo el equipo por la invitación. Qué lindo que hablemos de estos temas. Sí, hay que dar lugar para que la gente, ¿no?, pueda conocer el trabajo que hace un psicólogo en las diferentes ramas. Le vamos contando que a medida que se va desarrollando la conversación, ¿sí?, pueden ir haciendo los comentarios, preguntas, dudas que tengan, yo voy a ir moderando, voy escribiendo para que después, entre Belén y yo, podamos respondérselas. Así que bueno, y si queda alguna duda pendiente, que quizás se te corta, Belén, probá plan de datos, si no, porque a mí me está funcionando bien. Se trae corta, Belén. No sé si me estás escuchando. A ver, vamos a probar. Yo tengo buena conexión, Belén. ¿La pueden ver? Ahí está, me pasaba Ahí está. porque Sí, no te escuchaba y no te veía tampoco. sí, yo tengo buena conexión, pero por ahí quizás era tu Debo ser wifi, yo. porque puede ser. Igual, la gente está acostumbrada, ¿no?, a estos avatares de Bueno, internet. Eva, Les, estoy viendo, les, déjame que salude a colegas, perinatales, amigas, de algunas de las mucha que pude gente, ver. sí. Les Bueno, decía, Belén, sí, que pueden ir comentando, haciendo preguntas, yo las voy a ir anotando y a medida que va, ¿no?, en curso la conversación, las podemos ir respondiendo. ¿Mm? ¿Está? Y las que no queden por contestar o si quedó alguna duda, alguna pregunta, lo pueden hacer por privado, ¿sí? O al equipo de Conexión Sí, o al equipo de Belén, de Amare, Maternidad y Crianza. Así nos eso. encuentran en Instagram. Bueno, Belu, qué tema, qué tema. Bueno, yo acá me preparé así como un bosquejito como para tener un cierto orden, porque estos temas me apasionan y por ahí me cebo. Así que bueno, Bueno, el tema es bastante específico y como lo dice el título, tiene que ver con la psicología perinatal en la neonatología. Hola Mari. ujú, Yo pensaba que, digamos, como para hacer una introducción sería importante, porque también teniendo en cuenta que quizás no sean solo colegas los que están del otro lado, eh, empezar por hablar un poquito de qué se trata la psicología perinatal y qué bien, concepción de la maternidad y de la paternidad barajamos, manejamos y desde la cual partimos, digamos.
¿Te parece? Y después sí ya pasamos como al... Sí, Bueno, coincido con vos, Belén, porque bueno, el público es en general y no solamente hay colegas de la disciplina de la psicología, sino que bueno, quien esté interesado sobre la temática. bien. Bueno, cuando hablamos de psicología perinatal, hablamos de una rama o de una disciplina dentro de la psicología que se encarga de lo que es la atención, la contención, el tratamiento, etcétera, ligado, digamos, a las temáticas de maternidad y paternidad. Entonces, comprende un periodo que va desde la búsqueda de un embarazo o de un hijo, en el caso de la adopción, hasta, digamos, los 2 o 3 años de vida del bebé, o sea que pasa por todo lo que es la gestación, el parto, el posparto puerperio y los primeros años de vida de ese bebé. Con lo cual, si bien estamos hablando de una especialidad, fíjate vos todo lo que abarca, ¿no? Muchísimo. Pasan muchas cosas en ese periodo. Entonces, desde esta línea, nos partimos, digamos, desde una concepción de vamos a hablar de paternidad para no estar diciendo maternidad, paternidad tantas veces, que no sea tan engorroso. Partimos, digamos, de una concepción de la paternidad que tiene que ver con una crisis vital y evolutiva. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que es un fenómeno, un hecho biopsicosocial que atraviesa a todo el grupo familiar, ¿sí? No solamente a la mujer gestante o a su pareja. Y que esto, digamos, implica que la maternidad y la paternidad tengan cambios a nivel físico, biológico, fisiológico, tanto como cambios a nivel cultural y también psicológicos, ¿sí? De la persona y del grupo familiar. Esa, digamos, es como la definición más general. Ahora, cuando nos adentramos un poquito más, diferenciamos la maternidad, que queda como más ligada a lo biológico, es decir, a la posibilidad de fecundación y de gestación de un bebé en el vientre, de lo que es el maternaje y el paternaje, ¿sí? O maternalización, que le llamamos. Esto tiene que ver, ¿qué es el maternaje? Por ahí para el que se está preguntando del otro lado. El maternaje tiene que ver con un conjunto de procesos psicoafectivos que se dan, se integran, se desarrollan en la mujer a causa o a condición de su maternidad. En términos más coloquiales, tiene que ver con el conjunto, digamos, de cuidados que le puede prodigar esa mamá, ¿sí? O esa mujer a su bebé, en términos de amor, de cariño, ¿sí? De una manera atenta, continuada, ¿sí? Es decir, que sería, en términos más sencillos, lo que por ahí uno escucha de sentimiento maternal, ¿sí? ¿Por qué es importante esta diferenciación? Porque no toda mujer que está gestando biológicamente un bebé está gestando psíquicamente a ese bebé, ¿sí? No es que van pegados. Entonces, esta capacidad de maternaje puede verse obstaculizada o interrumpida o no desarrollada, ¿sí? Bien. Esto para nosotros es fundamental, ¿sí? Porque, digamos, no damos por sentado que esa mujer o ese varón o esa persona que está atravesada por esa crisis de la maternidad y la paternidad va a poder desarrollar esta capacidad de maternaje, ¿sí? No lo damos así como es innato. El sentimiento maternal viene en el gen y entonces se va a dar sí o sí. O sea que se construye, es constitutivo, digamos. No viene dado de antemano. Bien. Exactamente. Y se va a dar, digamos, la cuestión de la maternidad como crisis, como estábamos diciendo recién, y el maternaje también, en función de distintas variables, ¿sí? Que va a tener que ver, por ejemplo, con la estructura de personalidad, ¿sí? De esa mujer, con la historia personal, con la situación actual,
¿sí? ¿Qué está pasando en ese embarazo o con esa maternidad? ¿Qué le está pasando a esa mamá, ¿no? O a ese papá? Y también, y no, digamos, y no por eso menos importante, con las características de ese bebé, que ya se van a poner en funcionamiento o van a estar presentes desde la gestación, sino también el lugar que ocupa ese bebé en el encadenamiento familiar, ¿sí? En el encadenamiento generacional familiar. Por eso decimos que cada embarazo y cada hijo implica una maternidad diferente, aunque sea una misma mujer la que atraviesa distintos embarazos, ¿sí? Ujú. Porque ese hijo va a venir a un lugar único y también va a traer características únicas. Bueno, Bien, es como hasta pensarlo, ¿no? Ahí un poco ahí. cuando hablaste esto de las características del bebé, al lugar que viene a ocupar en la familia, pensarlo, ¿no? El momento subjetivo que está atravesando esta mamá, porque no es lo mismo el tiempo, ¿no? Por ahí pienso en una mamá que tuvo un niño, no sé, 2 años antes y ahora nuevamente vuelve a gestar un hijo, los tiempos diferentes, digamos, en el cual se encuentra esa mamá. ¿A eso te referís, Belén? Y tiene, a ver, va a haber distintas variables, porque recién hablábamos de la historia personal de esa mujer. Sí. Vamos a hablar de Ujú, mujer, pero puede ser hombre, ¿sí? Para no aburrir, digamos, ujú. enumerando tanto. Digamos, va a depender de la historia, va a depender de la situación actual. A veces pasa que un embarazo llega en una situación ideal, como dicen algunas mamás, donde, no sé, la situación laboral, familiar, está todo tranqui, y a veces un embarazo llega, ¿no? En una situación en donde quizás hay alguna pérdida o alguna situación económica difícil, por decirlo de alguna manera, ¿no? O pasa Sí, algo circunstancial que también va a influir. Entonces, y también hablamos de las características del bebé, ¿sí? De hecho, por ejemplo, por nombrar algunas, hay bebés que se mueven un montón, hay bebés que se ubican acá arriba, entonces la mamá dice, no me deja respirar, o duele, ¿no? Y hay otros bebés que son más tranquilos, digamos, también el bebé va, digamos, mostrando cuáles son sus características, ¿no? Y es como un ida y ujú, vuelta. bien, O sea que va a depender de varias cosas. Y también, obviamente, de la personalidad, de los rasgos de esa mujer. Eh, entonces, a ver, me parecía que eso era importante como para introducirlo, para poder charlar y conversar respecto del aneo, ¿no? Que es como el tema. ujú, No sé si hasta bien. ahí alguien tiene alguna duda, porque yo, a ver, no hay No, preguntas, ¿no? Ustedes hay una, pregúntense. pero la vamos a dejar para el final, porque no tiene que ver, digamos, con este tema que estás tomando. Pero sí como para transmitir, ¿no? Un poco esta primera parte, que hay una multiplicidad de factores que influyen, ¿no? Al momento, ¿sí? De una madre recibir la noticia, ¿no? Respecto a un embarazo. Vos dijiste estructura, la historia propia, ¿no? No solo de la madre, sino del contexto familiar en el que adviene, situación actual, ¿no? En la que se encuentra, y las características del bebé y el lugar que viene a ocupar, ¿no? En la familia, este bebé en diferentes tiempos, como vos bien marcabas. Totalmente. Bien. Y en esto de la situación actual también tenemos la situación de pareja, si es que hay pareja, ¿no? Ujú. O si no, o Sí. si es una mamá soltera, eh, digamos, también está incluida toda esa cuestión, que no es menor. Ujú. Eh, bueno, cuando hablamos del aneo, primero me parece que hago ahí un paréntesis, porque yo voy a hablar de neo, pero en realidad cuando digo neo estoy hablando de la USIN, ¿sí? De la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Para los que Bien. no tienen por ahí no han tenido un acercamiento, no saben muy bien de qué se trata, es una unidad de terapia, ¿sí? Es donde los bebitos están internados en incubadoras o en lo que llaman comúnmente cunitas, que son Ujú. como una especie de incubadora abierta, digamos. Ajá. La incubadora es como una caja de plástico transparente. Yo como para que el que no conoce se arme como la representación de cómo es. Bien.
porque es un lugar muy particular. Entonces, bueno, cuando hable de neo voy a estar hablando de, digamos, de esta unidad, de la UCIN, UCI, UTI, tiene ¿cómo es? Siglas, Nominaciones. Sí, nominaciones. varias siglas, varias nominaciones, pero bueno, comúnmente se la escucha así, neo. Cuando nace un bebé y tiene que ir, va a neo, ¿no? Por ahí la palabra Exacto, más recurrente que uno escucha. sí, tal cual. Y bueno, veníamos hablando del tema de la maternidad como crisis vital y evolutiva, ¿sí? Que va, crisis vital y evolutiva es, uno siempre hace como el paralelismo con la adolescencia, es decir, va a haber un montón de cambios que van a traer consecuencias, ¿sí? Pero que son las esperables, ¿sí? Por estar, digamos, atravesado por esa crisis. Ahora, cuando hablamos del aneo, estamos hablando de una doble crisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa mamá y ese papá, y también el bebé, no solamente están atravesados por esa crisis, sino también por la crisis circunstancial, digamos, que se le añade, que es la de la internación, ¿sí? De la Bien. internación del bebé. Digamos, los motivos de internación son muy variados. Digamos, en un aneo un motivo puede ser, digamos, un bebé a término recién nacido que tenga alguna complicación, o que ya haya estado en la casa y que por algún motivo, en alguno de los controles, quede internado en la aneo. Y después tenemos todo, digamos, lo que muchas veces se ve más frecuentemente, que son los bebés prematuros, ¿sí? Y que quedan internados porque por nacer antes de las 37 semanas de gestación, tienen que quedar internados, digamos, para lograr peso, talla y un montón de cuestiones y de condiciones antes de irse a su casa. Entonces, acá estamos hablando de una doble crisis, ¿sí? Y esto, ¿qué implica? Implica que para esta familia hay un impacto emocional muy grande, ¿sí? Y esto por ahí yo lo digo así porque me resulta como más sencillo para transmitirlo, digamos. Ninguna mamá y ningún papá sueña o se plantea o se prepara para que internen a su bebé y para separarse de su bebé, ¿no? Entonces, es una situación que con mayor o menor preparación, porque a veces hay un diagnóstico prenatal, es una situación que irrumpe y que genera un impacto muy grande en muchos niveles, ¿no? Entonces, a veces me ha pasado en conversaciones que me hayan preguntado, ¿qué hace un psicólogo en la NEO? O sea, ¿qué tenés vos que ¿Qué hacer ahí hace? adentro? Claro, claro, porque pensaba en esto, Belén, ¿no? Por ahí lo que más se escucha frecuentemente es que un bebé va neo porque por ahí no llegó, ¿no? A la semana de gestación esperable, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Porque ahí se ocupa, ¿no? El médico, la obstetra, la enfermera, para que pueda recuperar, ¿no? Todo el desarrollo vital. Pero ¿y el psicólogo? Ay, ¿qué rol? ¿Qué rol, no? Porque queda, ¿no? Que por ahí muchas veces nos quedamos preguntando, ¿y? A ver. Bueno, en principio me parece que una de las cuestiones que responden un poco a esta pregunta es que si hablamos de una doble crisis que genera un impacto emocional, si hablamos de papás que están separados de su bebé por una cuestión lógica, ¿no? Su bebé debe quedar internado en la unidad, me parece que ya eso implica que hablemos de una situación de riesgo, ¿sí? Digamos, o de doble riesgo si se quiere. Con lo cual, eso ya es una razón por la cual uno como profesional de la salud, en este caso profesional de la salud mental, uno esté ahí, ¿no? Observando. Observando qué pasa con esta doble crisis, ¿sí? Porque si hablamos de riesgo, que eso me parece que también responde un poco a la pregunta, es que hay que es, digamos, un punto muy importante, y es que con esta doble crisis hay un riesgo en el vínculo con ese bebé, que es un poco lo que nosotros estamos ahí, ¿no? Observando, favoreciendo. Pero bueno, tomando un poco la pregunta que vos decías, el rol del psicólogo perinatal es un rol bastante innovador
respecto de, dentro, digamos, de la psicología, porque es muy diferente al rol que uno cumple como psicólogo clínico, digamos, o en el consultorio, ¿no? En primer lugar, porque tiene tanto, digamos, anclaje en lo preventivo que, por ejemplo, una de las diferencias es que no es el paciente el que viene a solicitarnos un turno, por ejemplo, ¿no? Que es lo que uno está acostumbrado en el consultorio, sino que uno Bien, está ahí en el momento en que suceden los hechos. Uno va en busca, ¿sí?, del paciente. Entonces, en el sector de neonatología, como para hacerlo más específico, uno está haciendo la guardia en conjunto con los neonatólogos y las enfermeras. Entonces, uno está ahí disponible para cada mamá, cada papá, ¿no?, cada bebé, para abrir un espacio de escucha, ¿sí?, y de contención. Hay una metáfora que se utiliza en el ámbito de lo perinatal, que es psicobomberos, si mal no recuerdo, o psicólogos de trinchera, porque, digamos, trabajamos en situaciones de urgencia y en el momento, como te decía, en el momento que están sucediendo los hechos, ¿no? En el momento en que sucede un parto prematuro, en el momento que ingresa un bebito, en el momento en que los papás ingresan a la neo por primera vez a encontrarse con su bebé después de su nacimiento. Y como es una situación muy movilizante, uno está ahí como psicólogo perinatal para acompañar, escuchar, alojar, facilitar, ¿no? E ir viendo qué impacto tienen los papás todo lo que está sucediendo, desde el diagnóstico del bebé hasta la situación de la neo, que es bastante difícil. Digamos, es un lugar con mucha tecnología, es un ámbito, digamos, puramente médico, ¿no? Entonces, si imaginamos la situación, estos papás tienen que dejar a su bebé a cuidado de gente extraña, ¿no? Y que además son médicos o enfermeras que son los que saben, ¿no? Entonces hay como toda una movilización ahí que, bueno, lo que nosotros hacemos es acompañar. También otro de nuestros roles es ser nexo entre la institución o el equipo y los papás, ¿no? A veces lo que hacemos es ayudamos a traducir un poco qué significan todas esas palabras de los informes médicos y qué impacto tuvo en los papás. Y bueno, tiene esta característica que te decía, como estamos ahí presentes en el momento que suceden los hechos, nosotros trabajamos en un contexto de sesión única y de que por lo general, y es también mi estilo, no, es difícil que encuentres un psicólogo perinatal en un consultorio. Porque nosotros lo que hacemos es entrevistamos ahí donde esté el paciente, al lado de la incubadora, en la antesala de la neo, en un pasillo. Si la clínica o el hospital tiene inmediaciones así, no sé, algún patio, alguna explanada, también puede ser. Puede ser también un consultorio, digamos, un lugar que la institución provea, pero por lo general trabajamos en donde esté el paciente y generamos ahí el encuadre de intimidad. Pensaba en esto, ¿no? En la idea de la urgencia subjetiva, ¿no? Del rol del psicólogo perinatal, ¿no? Algo, como bien vos decías, Belén, que viene, que irrumpe, que provoca gran impacto en los papás, porque, bueno, no era lo esperable, sino que, bueno, a nivel, ¿no?, de la simbolización, era, bueno, que venga ese niño, ¿no?, a la familia, los cuidados pertinentes y posterior al alta. Bueno, no fue así, ¿no? Y lo interpretamos, ¿no?, con este concepto de la urgencia subjetiva, y es un poco como llevar el consultorio móvil ahí, ¿no? Y poder, ¿no?, prestarse a la escucha y poder alojar ese impacto, ¿no?, que produce, ¿no?, ante el comunicado de que este bebé tiene que ir, ¿no?, a cuidados intensivos. Tal cual. Y otra de las, también de la modalidad de trabajo
es esto que te decía de la sesión única. Muchas veces, sobre todo en la neo, es tan dinámico el tema del tiempo. Ujú. Muchas veces entrevistamos, vemos una sola vez a esa mamá o a ese papá, ¿no? Y a la semana siguiente o a la vez siguiente ya le dieron el alta y ya no los vemos más. Pero trabajamos con ese encuadre también, salvo los bebitos prematuros o que tengan alguna complicación que requiera de una internación más prolongada, que podemos hacer un seguimiento, digamos, un trabajo más continuado, si no es sesión única. ¿Sí? Entonces, en ese momento uno evalúa los recursos, evalúa todo esto de lo que estuvimos hablando, ¿no? Del impacto, la personalidad de la mamá o del papá, a qué lugar viene, ¿no? Por ahí para los colegas más, digamos, un poco más técnico, uno intenta como ubicar cuál es la fantasmática, ¿no? Que, digamos, que tiene que ver con este bebé. Esto que Ujú. hablábamos, en qué lugar está ubicado, qué se juega ahí. Porque muchas Bien, veces hay, digamos, situaciones un poco más complejas en donde hay por ahí duelos no resueltos o se resignifican otras pérdidas. Digamos, las situaciones son muy diversas. bien. Eh, Acá Belén, hay comentarios, si querés te voy transmitiendo, porque tiene que ver con la temática. Bueno, un Dale. colega nuestro, Horacio Solalco, que dice que también, ¿no? La importancia de la función de contenedor del equipo, ¿no? Para esta familia. Laura Rigoni, psicóloga también en formación perinatal del equipo de Conexión Sí, también dice acompañarlos a fortalecer el vínculo con el bebé tan necesario en sus primeros días de recién nacido. Y acá viene una Total. pregunta que por ahí podés volver a retomar, para que se me fue, ténganme paciencia porque las Dale. redes, ¿no? Dice, Rocío Beijo, se me fue otra vez, No importa, perdón. le voy preguntando a Horacio. Horacio, ¿vos te referís a cuidando los que cuidan, digamos? Porque esa es otra función del psicólogo perinatal. Digamos, es Ujú. no solamente trabajar en equipo, ¿sí? Sino también trabajar con el equipo qué impacto tiene cada caso, ¿sí? Porque, digamos, en este sentido también uno trabaja con la salud mental del equipo médico y de enfermería. Bien, te leo si querés, Belé. Mientras tanto, dice Rocío Beisgo, si el vínculo es algo que se pone en riesgo por la separación y la internación, y de qué manera el psicólogo perinatal favorece el vínculo con ese bebé. Buenísima la pregunta, Rocío, ¿no? Ujú. Buenísima la pregunta. En el momento en que hablamos de riesgo, uno de los riesgos tiene que ver con el vínculo, ¿no? Porque hay una separación real, física de ese bebé. Ahora, cuando hablamos de riesgo, no hablamos de algo que sí o sí ese vínculo va a estar afectado en términos negativos, ¿sí? Cuando decimos riesgo y cuando decimos que tiene consecuencias, es que estos papás van a tener que reorganizarse y reacomodar, ¿sí? Porque esto que decía Eva, una cosa es lo que se imaginaron y otra cosa es lo que están viviendo. Que si bien nunca coincide, digamos, la fantasía con la realidad, esto dista bastante de lo que es, ¿no? La fantasía. Entonces, en ese sentido, no damos por sentado que va a haber una falta de vínculo o una dificultad, sino que hay un riesgo. Entonces, acompañamos, como de un montón de maneras, pero en principio es empoderando el rol de los padres como padres, acompañándolos, ponemos mucho el cuerpo también, ¿sí? Cuando hay papás que ingresan por primera vez a la NEO, si justo puedo estar en ese lugar, converso con ellos, les cuento cómo es la NEO, con qué se van a encontrar, los acompaño físicamente, ¿sí? Hasta el lugar, hasta la incubadora. Voy como observando, ¿sí? ¿Qué es lo que va pasando ahí? Y a veces, bueno, es simplemente eso, y a veces si uno ubica que hay mucha angustia o alguna dificultad, favorece, interviene ahí para que esa mamá, ese papá, a veces abuelos, a veces hermanitos, puedan construir un vínculo con ese bebé a pesar de los límites
de la incubadora, de las sondas, del respirador, si hay respirador. Entonces también, digamos, otra de las cosas es explicándole a los papás cómo pueden tocar a su bebé, explicándoles que pueden hablarles, que pueden cantarles. Muchas veces, mira, estoy recordando esta situación que es bastante habitual. Hay bebitos que llegan internados, digamos, se internan en la neo, pero la mamá queda internada también, o por alguna complicación o porque se está recuperando de la cesárea. Entonces lo que hacemos es acompañamos al papá o a la persona que ingresa a la neo y también a la mamá que queda internada, y tratamos de hacer un puente. Por ejemplo, que esa persona pueda grabarle un videíto, que pueda sacarle fotos al bebé y llevárselo a la mamá, ¿no? Se trabaja con el equipo, sobre todo mucho también las enfermeras colaboran un montón en eso. ¿No? Le dicen a los papás, ¿querés que te saque una foto? ¿Querés tocarlo? Y entonces lo que hacemos también es informarle a esa mamá, ¿no? Nos ocupamos de que esa mamá esté informada de cómo está su bebé, hasta que ella pueda, digamos, ir a verlo. Después, a ver, ¿qué más me había preguntado No, Rocío? Horacio Saloco te dice que va así, que va en esa línea, porque dice que en esta cuestión de contenedor del equipo, que hay situaciones que también desbordan al equipo. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, Hay otra cosa más que me quedó de la pregunta anterior. ujú, Muchas veces la cuestión de que su bebé esté tan invadido por, digamos, por esta cuestión de las ondas, el respirador, la incubadora, muchas veces hace que los papás quedan tan impactados que hay como cierta dificultad como para poder observar al bebé, ¿no? Entonces uno ajá, está haciendo como ese puente para que ellos puedan conocer a su hijo, ¿sí? Y puedan animarse y empiecen como a poder observar a su bebé. Esto que parece, por ahí lo que estoy diciendo es una obviedad, pero muchos bebitos son muy pequeños, sobre todo los prematuros muy extremos, y muchas veces tienen o que estar con los ojitos tapados o con el respirador, o sea, los papás conocen fragmentos de la cara de su bebé. ¿Sí? Entonces ujú. también es acompañarlos a que puedan reconocer los signos del bebé, ¿no? A que puedan distinguir qué signos del bebé tienen que ver por ahí con su situación de internación y cuáles no. Bien, Muchas veces, para dar un ejemplo, muchas veces pasa que la mamá llega, se acerca a la incubadora y hablamos, ¿no? Y entonces el bebé empieza a mover los ojos, o mueve los bracitos, y a veces la misma mamá dice, ay, me sintió, y a veces no. Entonces uno está ahí como para decir, ah, ¿qué te parece? ¿No? ¿Por qué será que mueve los ojitos? ¿Será que te escuchó? ujú, ¿Será que, a ver, uno internamente sabe que es muy probable, ¿sí? Que ese bebé haya reconocido la voz de su mamá y que esté reaccionando, porque sabemos que, digamos que en la semana, si no me equivoco, entre la 14 y la 16 ya reconoce la voz del papá, de la mamá, entonces uno sabe, pero es como ayudarle, ¿no? Prestarle, digamos, como un puente para que puedan empezar a conocer a su bebé y animarse. bien. Belén, dos preguntas tengo que te han hecho Dale, acá. dale. Una es si hay secuela en el vínculo entre la madre, padre y el bebé neo. Y la otra que te la leo, que dice, si es posible intervenir además en situaciones de abortos espontáneos, muerte del recién nacido, nacimiento de bebé con patología, solo desde la neo o desde la interconsulta en sala de obstetricia. Buenísimas las dos preguntas. La primera pregunta me parece súper interesante. A ver, no siempre hay, como que ya la palabra secuela, volvemos a lo mismo, Ujú, ¿no? A mí por lo menos me resuena como algo negativo.
no Ujú. siempre. Y ahí estamos trabajando en eso, ¿no? Para que ya sea desde la prevención o desde los casos en los que hay dificultades, digamos, graves en la vinculación con el bebé, estamos, digamos, para tratar de lograr eh, el mejor vínculo, ¿no? O el vínculo más saludable con ese bebé. Y se puede, y a pesar, como decía, de todo esto, ¿no? De la circunstancia, de la incubadora, se puede lograr. Ujú. Bien. Eh, sí, y después Otra, la otra pregunta. si Sí, me querés, la acuerdo. dejamos un poquito. Y hay otra también que la puedes agregar acá, ¿sí? De acompañar la Sí. lactancia cuando se puede. También, ¿no? Sí, también, pero bueno. Esas dos preguntas también me parecen re interesantes. Una, sí, los psicólogos perinatales, una de las áreas de inserción son los servicios de obstetricia, ¿sí? Así que sí, todo lo que es duelo, sí, sí. ¿Por ¿Sí? qué? Porque como hablábamos de esta cuestión de lo preventivo, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es llegar a tiempo para después, digamos, que ese niño, que esa mamá no llegue años después con algún síntoma, un malestar, una cuestión, ¿no? Que ya, digamos, requiera de otro tipo de intervención y de tratamientos. Uno apunta a eso, ¿sí? Eh, Así que bueno, así en general, sí. Y el tema de la lactancia es un temón, es un También. temón. Eh, Voy a hablar en términos generales, más allá de cada institución, los protocolos y demás. eh, Sabemos que la lactancia materna es lo mejor que puede recibir un bebé, ¿sí? Eh, Digo sabemos, no porque lo digo yo, ¿sí? Sino porque lo dice Está, está UNICEF, la Organización, comprobado. está comprobado, exacto. Está comprobado. Eh, entonces, sí, desde la NEO siempre, digamos, lo que se hace es se promueve que el bebé reciba leche materna. En muchos casos, por ejemplo, en los bebés prematuros, bueno, al principio será por una sonda, después a lo mejor por una jeringuita, pero siempre se apunta, digamos, a que reciba leche materna, ¿sí? Por eso hay instituciones que tienen incluso el lactario adentro de la NEO, entonces las mamás se pueden extraer y pueden dejar la leche ahí, sino que además siempre se promueve que en cuanto estén las condiciones dadas, el bebé empiece a succionar el pecho de su madre, ¿sí? No solamente no sé si hay acá alguna fono escuchando que me ayude, no solamente por la cuestión, digamos, de empezar a activar el sistema de glutorio y demás, sino también por lo que implica después la lactancia. Ujú. Entonces siempre se va a promover eso y a tratar de que ese bebé se vaya del aneo al momento del alta tomando teta, ¿sí? Obviamente que siempre, digamos, hago la aclaración, uno siempre trabaja desde el respeto, ¿no? Y del caso a caso. Habrá que ver si la mamá también está dispuesta, ¿no? Porque Sí, bueno, eso estaba podría ser, pensando. Sí, eso estaba pensando Belén, ¿no? Porque cómo evaluar cada caso particular, porque vos nos estás trayendo ejemplos generales, pero como bien vos decís, vos trabajás con un equipo, ¿no? No estás sola ahí en la NEO, sino que son criterios que se van, ¿no? Poniéndose de acuerdo con los profesionales de acuerdo en cada caso, ¿sí? totalmente, Eso sí, sí. que por ahí no Por es eso, para bueno, todos. Ujú. esto que hablábamos hoy de nuestro rol, digamos, uno al compartir, digamos, la guardia, uno está en el pase Ujú. médico, entonces uno conoce cuáles son los pacientes que están internados, cuáles son los bebitos y cuál es la condición, digamos, de salud, digo salud en relación más a lo biológico, digamos, a lo médico, Ujú. cuál es, digamos, cuál es su estado de salud y qué implica, ¿no? Por eso digamos, nuestro rol también, no sé si solamente el rol, sino que cuando hablamos de psicología perinatal, hablamos de interdisciplina, sí o sí. No hay manera de trabajar en esta área que no sea con otros de otras disciplinas.
¿sí? Entonces yo tengo que conocer cuál es el diagnóstico médico de ese bebé, qué implica, ¿no? Porque bueno, hay situaciones en las que, por ejemplo, el bebé no puede ser tocado por un tiempito, pero sí puede ser hablado, ¿no? Entonces, bueno, como yo te decía, a veces es muy difícil generalizar porque son tan diversas, más allá del caso a caso y de la subjetividad de cada mamá y de cada familia, son tan diversas las situaciones que es como medio difícil generalizar, ¿viste? Yo voy tirando algunos ejemplos, Bueno, pero pero como estamos sí. acostumbrados a decir los psicólogos, ¿no? Un recorte, una viñeta clínica, como para que se pueda entender, digamos, cuál es, ¿no? En este caso, el rol del psicólogo perinatal, ¿no? Sigo con otras preguntas. Teresa, que Bien. está muy activa hoy, dice, ¿cómo pensás, Belén, intervenciones en el puerperio desde el punto de vista del médico y del psicólogo? Se producen diferentes miradas acerca del puerperio. Sí. A ver, ¿Qué no opinas? sé bien a qué apunta la pregunta porque es muy amplio, ¿no? Puerperio es como Ujú, muy amplio. Por ejemplo, en la neo nosotros estamos ante papás en pleno puerperio. Lo que pasa ujú. es que es un puerperio muy particular. Eh, y no sé si ella apuntaba más a Teresa, ¿no? Sí, Teresa. porque Ujú, eh, no sé si apuntás más a lo general, me parece que sí hay mucho por hacer. En realidad, lo digo en relación a la detección, ¿no? Por lo ujú, general, las mamás puérperas tienen más vínculo con el control médico, ¿sí? Que con lo que es la ujú, parte de salud mental o de lo más emocional. Entonces, es fundamental el rol ahí del obstetra o del neonatólogo que ve al bebé, ¿no? Digamos, en el control, que pueda ir detectando qué le está pasando a esa mamá, cómo se vincula con ese bebé, cuando lo agarra, cuando lo desviste, ¿no? Si hay intercambio de miradas. Eh, Pasa que, bueno, esto implica también todo un cambio de paradigma, ¿no? Salir un poquito de este paradigma del modelo médico hegemónico eh, y empezar como a abrir espacios para que esa mamá pueda hablar de qué es lo que le está pasando, ¿no? ujú. Cómo se está sintiendo. Porque, bueno, Bien, es un tema muy sensible. hay varios aportes, ¿no? De otras colegas que dice el contacto de piel a piel. Esto es un poco lo que vos decías, que hay momentos que por ahí pueden las mamás y los papás tener contacto con el bebé y de no ser así, por alguna complicación, la palabra, ¿no? La voz ahí, ¿no? Que le puedan hablar, ¿no? A ese bebé, a ese hijo, ¿no? Y un aporte de Lau Salas, ¿no? Que dice en relación al proceso de vinculación pareja parental neonato, recomiendo un libro que dice Encontrarnos dentro de la incubadora de Soledad Santos. Es una joya, sí, sí, lo súper Bien, recomiendo, sí. bien. Y Y además, también, nobleza sí, obliga, porque es una colega perinatal, fue la primer, digamos, psicóloga perinatal en ganar un premio en un congreso de neonatología. Digamos, ella ganó un ujú. premio por la temática de su tesis, de ese libro. Así que sí, lo súper, súper recomiendo. Bueno, hay otros aportes que dice que es fundamental trabajar en equipo, como las malas noticias, ¿no? Como, y lo relacionan con la problemática que habías tomado hoy vos en cuanto al duelo, a las pérdidas, ¿no? Y agregan acá Laura Rigoni, psicóloga, lo médico deja de lado en muchos casos ese proceso biopsicosocial que implica el puerperio. Y Teresa, que nos agrega también que hay enfoque puesto muy en lo biológico, aún en la duración del mismo. Bueno, pero estamos desconstruyéndonos en estos lugares, por eso me parece, ¿no? Y nos pareció desde el lado de la psicología empezar a poder contar un poco más, ¿no? Cuál es el trabajo de un psicólogo en diferentes áreas, que en este caso, bueno, en el área de la salud, ¿no? Mental en cuanto a lo perinatal. Eva, me habías dicho, vos sabés que me olvidé, El problema, había volvemos.
El contacto piel, Sí. sí, se llama COPAP o método mamá canguro. eh, por supuesto, eso va, toqué algo, ahí está. En la neo, digamos, uno apunta a eso, porque para el que no conoce es cuando se pone al bebé, ¿sí? Por adentro de la remera, el bebé desnudito o con el pañal, ¿sí? Y que está en contacto con la piel de la mamá. Esto no Ujú. es un capricho, no es porque a uno se le ocurre, sino porque está comprobado que eso ayuda a regular la frecuencia cardíaca del bebé, a poder tolerar el dolor de una mejor manera, a poder organizarse, relajarse y recuperarse también en un tiempo menor, digamos. O sea que, y a su vez la favorece a la mamá o al papá o a la persona que lo esté cargando, ¿no? Entonces, eso la verdad que es súper importante. Muchas Como un veces, nidico, como un eh, nidico. aunque tenga, aunque tenga, digamos, se puede hacer. No pasa nada, no hay ninguna contraindicación, salvo algunas situaciones muy, muy puntuales. Ujú. Pero, exacto como dijeron, si hay una situación puntual que no se puede, digamos, sacar al bebé de la incubadora y ponerlo en método COPAP, eh, se lo puede a veces tocar, digamos, introduciendo las manos en la incubadora, se le puede cantar, se le puede hablar. De hecho, hay una colega Celeste que siempre habla digamos, hay una investigación que habla de cómo la incubadora funciona como una caja de resonancia. Entonces ahí los sonidos es como que se amplifican. Entonces, a lo contrario que a veces por ahí se genera, de esto decía, ay, no me escucha, no, todo lo contrario, ¿no? El sonido se amplifica, entonces se le puede hablar, cantar. Bien, De hay hecho, otros por aportes. ejemplo, Lau Sala dice, hoy en día estamos bajo el paradigma de la maternidad segura y centra en la familia, pero en lo cotidiano se dificulta. Considero que estamos en transición, por supuesto. Y sí, acá Panzas Crianzas aporta que como cultora, perdón, puede decir que el contacto piel con piel favorece la lactancia materna exclusiva, complementando con totalmente. fórmula. Bueno, Ujú. esto cuando hablamos, lo que pasa es que por ahí son temas que yo los estoy resumiendo mucho, pero cuando hablamos de Muchísimo. lactancia, ¿sí? En un aneo, hablamos de puericultura, ¿sí? Ujú. Y lo ideal sería, y es un poco la lucha de esa área, que puedan empezar a integrar a las puericultoras, digamos, como agentes de salud, ¿sí? Porque realmente hacen falta, y si bien los psicólogos perinatales podemos especializarnos también en lactancia o tenemos los conocimientos básicos, digamos, las especialistas son las puericultoras. Lo que pasa es que, bueno, también ahí hago una salvedad y es que hace, digamos, décadas o desde que empezó la NEO que ese rol lo vienen cumpliendo las enfermeras, ¿no? Y la verdad es que han hecho un montón en ese sentido, ¿no? Son las que muchas veces por esto, ¿no? O por falta de recursos humanos o porque, bueno, en ese lugar no hay una pueri, ese rol lo cumplen ellas, ¿no? Y están ahí favoreciendo la lactancia, la buena prendida del bebé al pecho. Pero bueno, Bueno, es y las enfermeras también pescan esto, ¿no? De la subjetividad y de los padres, sacarle unas fotos, filmarlo, ¿no? Este mira, intersticio, digamos, que habilita, ¿no? cuando se genera esto que te decía del trabajo en equipo y en interdisciplina, son las enfermeras por lo general las que vienen y me dicen, mirá esta mamá porque yo la vi así, asá, ¿no? Y me parece que ellas cumplen un rol fundamental, porque son las que
pasan la mayor cantidad del tiempo con los bebés y con la familia, ¿no? Entonces, son observadoras, digamos, Natas. como incansables, y entonces están ahí y pescan un montón de cuestiones que a nosotros nos sirven un montón. Ujú. Sí, sí, porque por ahí muchas veces llega, ¿no? Por ahí más información y más rica por parte de una enfermera que quizás, ¿no? De los propios padres que por ahí, porque como están atravesados por este impacto, ¿no? De su niño neo, le es más difícil por ahí traducir lo que le está ocurriendo, ¿no? Y Yo siempre además digo que ellos las enfermeras tienen esa chispita ahí que pescan enseguida, ¿no? De algo que ocurre. Eh, Bueno, acá también dicen que totalmente. es fundamental el trabajo con el equipo de enfermería, sí, con todos, diríamos, ¿no, Belén? Sí, 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 totalmente, porque también, digamos, los profesionales más frecuentes en una neo son las enfermeras y los y las neonatólogas, pero también hay otras disciplinas, ¿sí? Digamos, está la profesión que tiene que ver con, por ejemplo, los neurólogos que realizan tomografías, las fonos, cuando hay algún inconveniente en relación a la deglución o algo en relación a la lengua, a la posición, digamos, hay como varias, están las estimuladoras tempranas también que van en algunos casos, digamos, hay otras disciplinas y siempre es importante trabajar en equipo, eso es, a ver, estamos todos observando y atendiendo al mismo paciente, pero cada uno desde un ángulo diferente, ¿no? Entonces, digamos, uno de los marcos de nuestro trabajo es la atención integral, ¿sí? O lo más integral que se pueda, del paciente, de la familia. Entonces, eso es realmente cuando se logra, uno ve resultados que son increíbles. Maravilloso, sí. Bueno, Belén, tenemos poco tiempo, ¿sí? Nos quedan 5 minutos, pero creo que, bueno, nos están preguntando si el vivo queda grabado. Va a quedar grabado y también les quiero contar que Conexión Sí también tiene el canal de YouTube, que también ahí lo pueden, ¿sí? Ir a buscar, se suscriben y lo pueden mirar. Está, pero bueno, también por estas plataformas estamos aprendiendo un poco, nos estamos amigando con la tecnología, así que bueno, eh, Déjame, sí, sí, antes de que sí, nos queda, pero déjame decirte muchas, muchas, muchas gracias por este espacio, porque la verdad es que para mí es muy importante poder difundir y visibilizar no solamente el trabajo que hacemos, sino lo que atraviesan estas familias, ¿no? Porque la neo es un área muy cerrada por una cuestión, digamos, necesaria, ¿no? Porque es una terapia, pero a veces esto de que sea cerrado también está como un poquito invisibilizado en relación a lo social. Y son familias que necesitan de una red de contención. Bueno, hoy no hablamos mucho de eso, pero también es algo que es fundamental para estos papás, ¿no? Contar con una red que pueda sostenerlos en esta etapa por ahí tan difícil. Sí, como ujú. para alguna, dar alguna conclusión del tema, me parece que es un poco lo que, no me acuerdo, creo que era Rocío, eh, es como transmitir esto. Realmente es una situación que se puede atravesar, que puede resultar, digamos, al fin del tiempo como algo enriquecedor o como algo fortalecedor, ¿no? Con el bebé, y uno está también para eso, ¿no? Para acompañar y para favorecer eso. Y cuando Ujú. eso se da, la verdad es que después los papás pueden resignificar toda esa etapa y a pesar de que haya sido tan dura, ser algo que los fortalece como familia, ¿no? Y que forma parte de la historia de ellos como familia y de su bebé. Muy bien. Un trabajo en coordinación, dice Horacio, ¿no? Por supuesto, en coordinación con todos los profesionales que intervienen ahí, como dice Belén, ¿no? Para favorecer el vínculo madre, padre, hijo y familia, ¿no? Los que estén ahí acompañando ese instante, ese proceso, ¿no? De un niño en neo. Eh, Y bueno, a veces, Belén, una y otra sí, cuestión, yo sigo, me encanta. siga, Hay siga otra hasta que cuestión me...
que no hablamos, y es que a veces no se trata del vínculo en sí, sino también de poder acompañar a esa mamá o a ese papá que a lo mejor está con dificultades como para poder sobrellevar la situación, ¿no? Y entonces es bueno sostener un poco al bebé para que espere un poquito a que esta mamá se organice, ¿no? Y pueda estar en mejores condiciones. Pero bueno, da como para ser más vivos, me parece. Pero por supuesto, porque cada vez que convocamos a algún profesional de cualquier disciplina, en este caso de la psicología, siempre ¿no? Está abierta la posibilidad para, bueno, para nuevamente hacer otra conversación, ¿sí? Como siempre, De sí, poder estar sí, en los orígenes, ¿no? Y de cuidar los orígenes de ese bebé y de la familia. Me parece que eso es como la conclusión. fundamental, fundamental. Bien. Bueno, Belén, te súper agradecemos. Quédense tranquilos que el vivo queda grabado. Así que bueno, un placer escucharte, ¿no? Bueno, Siempre tan si hay clara, preguntas, ¿no? que manden preguntas, que las Bueno, respondemos. pues pueden mandar sí o al equipo de Belén, que es Amare Maternidad y Crianza, que lo encuentran así en Instagram, o al equipo que coordino con mis otras colegas, que es Conexión Sí. Ahí también nos encuentran por Instagram. Bueno, te están felicitando, son muy claros los conceptos, que bueno, muy hermoso, digamos, todo lo que se pudo transmitir en esta conversación. Así que bueno, Bueno, nos muchísimas encontraremos entonces en otra, gracias. Dale, sí, cuando quieras, cuando quieras. ¿vale? Para ampliar un poco, ¿no? Que han quedado mucho Sí, por decir. había una pregunta ahí que quedó al principio que me la manden por privado. No Dale. recuerdo bien, pero me pareció que quedó. Sí, no, pero te habían preguntado, que tenemos un minuto, sí, para que la encuentre. No, porque preguntaba por el tema de la especialización en psicología perinatal, que dice que dura 3 años, o si hay alguna otra forma para poder, ¿no? Formarse. Eh, Que me escriba por privado y le contesto todo. Dale, genial, listo. Nos Bueno, vemos, Belén. gracias. Gracias A todos. a todos. Adiós. Adiós.